en teoría, el mismo Tena dijo, Estados Unidos es el favorito, que era un resultado más factible para el plantel de las Barras y las Estrellas que para nosotros en una semifinal. Pero, hablando del juego como tal, Kevin, Guatemala metió en apuros a Estados Unidos y demostró que está para cosas importantes, quedando tan poco para la eliminatoria mundialista. Durante gran parte del juego, Guatemala demostró que se le podía hacer partido y se le podía competir a Estados Unidos. Los primeros 15 minutos, Guatemala no conectaba, Guatemala no hacía pases consecutivos, dejó de hacer cosas que venía haciendo muy bien, salir jugando en salida, tratando de marcar bien, pero es que es muy difícil quitarle el balón a los Estados Unidos. Una selección de los Estados Unidos técnicamente muy bien trabajados, bien dotados físicamente, una selección potente, tiene características pues de jugadores de primera línea. Así que yo creo que Guatemala pierde el partido en los primeros 15 minutos, demostrado está, nos hacen 2 goles, pero Guatemala lo compitió y lo luchó y pues se levantó, conectó un poco tarde, ¿verdad? Se encontraron tarde, pero Guatemala compitió y dignamente ante la selección de las Barras y las Estrellas. Ahora, Sandy, es increíble que en un partido como este, si de pronto algún error tenés al inicio del juego, te va a pasar factura una selección ante los Estados Unidos, que no sé cuántos más faltan en este conjunto de Pochettino, que no termina de cuajar. Si vamos a ser honestos, esta selección de los Estados Unidos, a diferencia de otras que hemos visto, yo creo que queda limitada. A uno le encuentra el modo Pochettino a la selección de los Estados Unidos. Bueno, pero ese es asunto de ellos. Vamos a lo que Guatemala, ante este equipo, diría, mostró durante el encuentro. Creo que mostró varias caras hoy. Primero, el hecho de que no puedes confiarte empezando el partido, porque el mínimo error, no importando qué minuto se juegue, si es el primero, el minuto 3 o el minuto 4, ante un rival como Estados Unidos jugando en casa, te va a pasar factura si cometes errores. Y creo que Guatemala no se encontraba en los primeros minutos, Andy, y Estados Unidos aprovechó. Bueno, sí, es clave el hecho de que a Guatemala le pesaron esos primeros 15 minutos, al minuto 4 casi, es el primer gol de Estados Unidos en una complicidad entre el jugador de la Torre y este Luna, que termina pues haciendo esa anotación importante para Estados Unidos, y solo 11 minutos más tarde, al 15, vuelve en una gran jugada individual el mismo Luna y bueno, consigue ese doblete importante. A partir de ahí creo que a Guatemala, o antes de eso, creo que Guatemala pues cedió en todo lo que se podía ceder, en esa desconexión que existió entre las líneas, individualmente, en conjunto, y al final pues Guatemala termina recibiendo 2 anotaciones que le cuestan el partido. Pero si juzgamos después de esos goles, creo que sí, Guatemala finaliza mucho mejor ese primer tiempo, pero cuando vuelven para encarar la segunda mitad, quizás los primeros minutos de la segunda mitad, tampoco volvemos a ver a esa Guatemala que regresara con hambre de cosas más importantes, pero fueron para mí en los primeros minutos del segundo tiempo, porque luego, a partir quizás del 5-8 por ahí de ese segundo tiempo, Guatemala recuperó cosas importantes, recuperó mentalmente, para mí, que siempre lo menciono, que me parece que es muy importante, recuperó valentía, recuperó dignidad, personalidad y la forma de encarar y de plantar también Guatemala y hacer su propio partido. Estamos claros que Estados Unidos salió e hizo lo que tenía que hacer, pero creo que también fue muy evidente que Guatemala, cuando recupera la posesión de la pelota, se vuelve una selección que también muestra cosas interesantes. Vimos a una selección de Estados Unidos junto a su técnico lleno de impotencia, pidiendo tiempo, observando el reloj, porque Guatemala supo sobre el final de esa segunda parte, Pedro, para mí, reducir a una potencia. Estuvimos a un gol de conseguir los penales, cosa que hubiera sido histórico para Guatemala, y aunque sabemos que perdimos, yo me quedo con esa sensación de agradecimiento, de observar cosas importantes en una selección que antes no nos daba de este lado la posibilidad de creer que podíamos avanzar. Hoy creo que todos los guatemaltecos nos sentimos identificados, hemos recuperado también ese sentido de identidad y de propiedad que es muy importante, nos sentimos bien representados en el campo por una selección que fue aguerrida, que luchó cada pelota, que supo reponerse y que al final, para mí, Pedro, plantean un muy buen partido. Tenemos un muy buen técnico y creo que hoy
teniendo claro que perdimos, y muchos dirán, bueno, entonces celebra una derrota. No, celebro ver pasos importantes en una selección que ha recuperado una credibilidad que quizás antes no tenía y que creo que es muy importante de cara a los partidos más importantes que se van a venir en la eliminatoria.